Hola a todos, soy el Dr. Beller. Hoy te quiero contar la conclusión o las conclusiones a la que ha llegado la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea con relación a la vacuna AstraZeneca y los eventos trombóticos o tromboembólicos que se han reportado en Europa. Como ustedes saben, se ha detenido momentáneamente la vacunación en algunos países en los últimos días debido al reporte de estos eventos tras haberse aplicado la vacuna. Este es un video que actualiza la información que les publiqué en el video anterior. Quédense hasta el final porque algunas cosas que les voy a decir acá son nuevas y quizás contradigan un poco lo que les dije en el video anterior. Además de eso, te voy a contar con datos objetivos y por cada afirmación que haga la voy a justificar con base a los conocimientos disponibles hasta este momento. Recuerda que yo no soy dueño de la verdad y mi objetivo acá no es formar una opinión, sino es mostrarte en palabras simples lo que ha dicho la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea y también mostrarte los datos para que vos saques tus propias conclusiones. El 18 de marzo se realizó una reunión extraordinaria en donde participaron varios expertos en trastornos de la coagulación, la trombosis, junto con los expertos en seguridad de la Agencia Reguladora de Medicamentos Europeas, y ellos analizaron varios datos a partir de los datos clínicos, epidemiológicos, laboratoriales y las autopsias que se llevaron a cabo de estos casos reportados. Ellos confirmaron de manera rotunda que la vacuna no está asociada a estos eventos tromboembólicos en general. Y esto se tiene que entender muy bien, ya que el número de eventos que ocurrió no sobrepasa al número de eventos esperados en la población en general. Además de esto, la vacuna, y esto es un dato importante, está demostrado científicamente que previene la COVID-19. ¿Y por qué les digo esto? Porque la propia COVID-19 está asociada a eventos tromboembólicos y es bastante frecuente. Más adelante les voy a mostrar los datos de las autopsias realizadas. Que los pacientes con COVID grave o los pacientes que mueren, cerca de 40 a 60% se encuentra la evidencia de trombos, en la mayoría de ellos tromboembolismo de pulmón. Entonces, de esta forma, la vacuna al prevenir, recuerde que en los ensayos clínicos de fase 3, la eficacia de la vacuna fue del 100% para prevenir los casos graves, las hospitalizaciones, y fue de alrededor de 60% para prevenir los casos de COVID en general en la población que se vacunó. Entonces, al prevenir la COVID-19, por sí sola ya estaría de alguna forma disminuyendo el número de eventos tromboembólicos. Ahora, sigue escuchando, porque en este enunciado de la agencia hay algunos pero, o sea, hay algunos sin embargo. Fíjense, ¿qué pasa con los raros eventos que ocurrieron y que se reportaron de coagulación intravascular diseminada y trombosis del seno venoso cerebral? ¿Qué quiere decir esto? Además de los eventos tromboembólicos, tromboembolismo de pulmón, también se reportó algunos casos de este trastorno que combina la formación de coágulos o trombos en diferentes partes de nuestro organismo con trombocitopenia. Se los voy a poner acá para que se entienda un poco mejor. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno que se caracteriza por la activación excesiva de la coagulación en nuestro organismo. La activación excesiva lleva a la formación de coágulos, entre comillas, ¿sí?, en diferentes partes de nuestro organismo. La excesiva formación de trombos o coágulos en nuestro organismo lleva al consumo de las plaquetas o de los trombocitos, que son los elementos de la sangre que forman, digamos, el coágulo, que estancan la sangre para formar el coágulo. Entonces, la formación en exceso de estos trombos lleva al consumo de las plaquetas o de los trombocitos, provocando trombocitopenia, o sea, una caída en el número de las plaquetas. Y esto puede llevar a
sangrados. Entonces, este trastorno es un poco catastrófico porque combina la formación de coágulos y la formación de sangrados y es difícil de manejar para el médico. Ahora, además de estos eventos, también fueron reportados casos de trombosis del seno venoso cerebral. ¿Qué es esto? Es la formación de trombo en alguna de las venas que drenan la sangre del cerebro. Esto puede ser un cuadro muy peligroso. Y además fueron reportados otros casos de trombosis en en arterias que salen de la aorta, como la arteria mesentérica, por ejemplo, que irriga el intestino. Esto ocurrió principalmente en mujeres menores de 55 años. ¿Qué sostiene la Agencia Reguladora de Medicamentos en relación a estos eventos? Voy a ahorrar y se los voy a poner acá. Fíjense, el número de eventos de 20 millones de personas vacunadas en el continente europeo, se reportaron 18 casos de trombosis del seno venoso cerebral y aproximadamente 7 casos de coagulación intravascular diseminada, los cuales tuvieron una relación temporal, ocurrieron, como les dije anteriormente, en mujeres jóvenes, principalmente la gran mayoría de ellos, y dentro de los primeros 14 días después de haber recibido la vacuna. En relación a estos subtipos de eventos, la Agencia Reguladora de Medicamentos Europea sostiene que no se ha podido comprobar que hay una causa-efecto con la vacuna, pero es posible, por lo tanto requieren investigación adicional. Ahora, el número de eventos que ha ocurrido es extremadamente bajo. Y ya se los voy a explicar con qué de manera mucho más objetiva. Esperen un poco, fíjense. Estos eventos ocurrieron, si yo les pongo acá, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, considerando el número de vacunados, es mucho menos de 1 en 1.000.000 de personas. Igual que este que está acá, es menos de 1 en 1.000.000. Tomando en cuenta esto y muchas otras cosas que les voy a mostrar a continuación, el balance que hay cuando uno pesa los riesgos y beneficios de la vacuna, se puede decir que los beneficios superan ampliamente a los riesgos en relación a estos eventos. Por lo tanto, la vacunación con esta vacuna no puede ser detenida y actualmente varios países de Europa ya están retomando la campaña de la vacunación. Y cuando los expertos sostienen que los beneficios de la vacunación para combatir a la COVID-19 sobrepasa ampliamente a los riesgos, es por lo siguiente que les voy a mostrar. Y les voy a mostrar con números de manera objetiva. Fíjense, hasta ayer que les estaba preparando este material, y esto está en la plataforma oficial de la Universidad de Johns Hopkins, el número de casos de COVID-19 a nivel global era 121.604.455, de los cuales el número de muertes registrado fue 2.686.366 casos. La letalidad en general de la COVID-19 es alrededor del 3%. O sea, de 100 pacientes que tienen la enfermedad COVID-19, aproximadamente 3 se van a morir estadísticamente. Es obvio que esto varía muchísimo dependiendo de la edad, del país, de la condición particular del paciente. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Fíjense, la infección por SARS-CoV-2 puede ser dividida en asintomática y sintomática. La infección asintomática sabemos que también contagian, y esto ocurre más o menos en el 40-45% de los casos de infección por este virus. La infección sintomática es la COVID-19, o sea, cuando el paciente tiene enfermedad. Y esta también se la puede clasificar de 3 formas diferentes: leve, severa, crítica. Algunos también clasifican como leve y moderada en el mismo escalón aquí. La leve sabemos que corresponde al 80% de los casos, la severa corresponde al 15% de los casos y la crítica corresponde al 5% de los casos.
recordando que la diferencia entre leve y moderada y severa es que la severa ya presenta hipoxemia, ya presenta falta de aire, ya presenta un compromiso pulmonar de 50% o más. Y la crítica ya presenta insuficiencia respiratoria franca, shock, manifestaciones o disfunciones multiorgánicas, y muchas veces los pacientes se mueren. Los pacientes críticos son los que están internados en la unidad de terapia intensiva, y la letalidad de los pacientes que están internados en la terapia intensiva es de más o menos del 30 al 70%. Es altísima, ¿sí? Ahora, fíjense algunas y no todas las complicaciones que pueden ocurrir en el paciente que se interna por COVID-19. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una insuficiencia respiratoria que cursa con oxígeno muy bajo en la sangre. Los pacientes que se internan, 12 a 24%, dependiendo del estudio, puede variar un poco estos números, requieren de ventilación mecánica, ya sea ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Arritmias y cardiomiopatía. Esto ocurre más o menos en 7 al 17% de los pacientes que se internan. Incluso muchos pacientes que tienen una infección sintomática por SARS-CoV-2 se quedan con secuelas cardíacas. Existen también casos de shock, y shock es, digamos, un trastorno extremadamente complejo de ser analizado en términos de estadística. Yo no tengo el número exacto porque existen muchos tipos de shock en los pacientes internados en UTI, pero ocurre con mucha frecuencia. Eventos tromboembólicos, por ejemplo, trombosis venosa profunda de las venas o tromboembolismo de pulmón. Esto ocurre con mucha frecuencia en los pacientes críticos que están internados en UTI. Como les dije anteriormente, la vacunación no está asociada al aumento de los eventos tromboembólicos en general. ¿Por qué? Porque previene a la COVID-19. Y la COVID-19 por sí sola causa trombos. Y la vacuna previene los casos graves y críticos de COVID-19. ¿Se entiende el razonamiento que se hace? Estos eventos tromboembólicos fueron reportados más o menos en 40 a 60% de los casos. Y esto se vio en autopsias en los pacientes que murieron por COVID crítico. ABC, por ejemplo, secundario a eventos tromboembólicos, también ocurre con relativa frecuencia. Yo no tengo la exacta estadística porque varía mucho entre los estudios. Lo que les puedo decir es que la COVID-19 causa estos eventos tromboembólicos, incluso accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo. O sea, el único factor de riesgo que tenían en ese momento era la infección y todo lo que conlleva en la COVID-19. También hay casos de delirium, encefalopatía, hay casos de afecciones psiquiátricas, alucinaciones, etc. Infección bacteriana secundaria o concomitante a la infección por SARS-CoV-2 o infección fúngica por hongos, aspergilosis, por ejemplo. Las infecciones en general ocurren en el 8%, algunos dicen 5 o 8% de los casos de COVID-19. Entonces, estas son algunas solamente de las complicaciones y no todas que nos encontramos con los pacientes en general cuando se internan por esta patología. Ahora, fíjate lo que se viene ahora, es muy interesante para ayudarnos a razonar y entender un poco por qué la vacunación es tan importante. Voy a borrar esto acá y les voy a poner otra serie de datos aquí. Fíjense, vamos a hacer un paréntesis acá. Y esto, a seguir, no fue lo que, digamos, se analizó por la Agencia Reguladora de Medicamentos. Es solo un paréntesis que yo les quiero hacer para que podamos visualizar en términos de números y riesgo de manera objetiva la relación existente entre los diferentes eventos. El Servicio Nacional del Tiempo de los Estados Unidos dice que la probabilidad de que te caiga un rayo es de una entre 1.200.000 personas aproximadamente. Entonces, como les dije anteriormente, estos eventos, coagulación intravascular diseminada, trombosis del seno venoso cerebral, no se comprobó que sea la vacuna la causante. Ahora, no se puede excluir la causalidad, no se puede descartar que la vacuna tenga que ver.
Hipotéticamente, si la vacuna estuviese causando estos eventos, el riesgo de que ocurran estos eventos es bajísimo. Fíjense, es más probable que te caiga un rayo a que ocurra, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada. La probabilidad de que mueras por un rayo es de 1 entre 138.000 personas. O sea, es más probable que mueras por un rayo a que ocurran estos eventos. Una organización que se llama Injury Facts de los Estados Unidos, que estudia las estadísticas y la probabilidad de morir por diferentes eventos, dice lo siguiente: la probabilidad de que mueras en los Estados Unidos por el ataque de un perro es de 1 entre 86.000 personas. Por una picada de abeja, 1 entre 59.000 personas. La probabilidad de que mueras sofocado en una caverna es de 1 entre 173.000 personas. O sea, es más probable de que mueras sofocado en una caverna a que ocurran estos eventos. La probabilidad de que mueras por un accidente de moto, 1 entre 889 personas. La probabilidad de que mueras porque te atragantes con la comida, 1 en 2.500 personas. O de que vayas caminando por la calle y que te choque un auto y mueras, 1 entre 543 personas. Les pongo estos números para que comparemos y veamos y podamos visualizar la bajísima probabilidad o riesgo de que ocurran estos eventos, caso fueran realmente asociados a la vacunación. Si yo les pregunto a ustedes y reflexionan ahí en casa, ¿es seguro andar en moto? ¿Es seguro comer? ¿Es seguro acariciar un perro o tener un perro? ¿Es seguro caminar por la calle? ¿Existen riesgos? Todo en la vida tiene un riesgo, tiene un número, algún valor. No existe el cero en cuestión de riesgo. Ahora, tenemos que evaluar no de manera absoluta los riesgos, tenemos que evaluar de manera relativa, siempre pesando riesgos y beneficios en todo lo que hacemos. Y es de esa manera que trabaja la ciencia, con números, con datos reales y objetivos. Por otro lado, no tenemos que restar importancia a estos eventos, porque están ocurriendo, se están reportando, entonces hay que abrir los ojos, y ese es el mensaje de la Agencia Reguladora de Medicamentos y de los mayores expertos en el mundo. Ellos ya están tomando cartas en el asunto. Lo que ellos sugieren es que los médicos estemos alerta para la aparición de estos eventos, que sepamos identificarlos y que también el paciente sepa que existe la probabilidad extremadamente remota de que esto ocurra. Incluso ellos van a comenzar a tomar cartas en el asunto y cambiar el prospecto y la información técnica de esta vacuna. Ellos están avisando también que los médicos informen a los pacientes que ante la presencia de síntomas sugestivos de esta patología, después de vacunarse, consulten al médico de manera inmediata. ¿Cuáles serían estos signos o síntomas asociados? Son estos que están acá. Los médicos vamos a estar alerta y los pacientes también. Si, por ejemplo, después de vacunarte el paciente desarrolla falta de aire, dolor en el pecho o un dolor intenso en la barriga, o por ejemplo edemas, hinchazo de las extremidades asociado a frialdad de las extremidades o comienza a quedar azul la punta de los dedos, o un dolor de cabeza intenso, cefalea intensa, visión borrosa, o por ejemplo la presencia de sangrados o hematoma, podría sugerir que esto está ocurriendo. Entonces deben buscar atención médica de manera inmediata. Entonces, ¿cuál es la conclusión hasta la fecha de hoy? En base a los conocimientos disponibles hasta el momento y el análisis laboratorial, epidemiológico, de las autopsias, de los casos clínicos reportados hasta el momento, es que la vacuna AstraZeneca es segura y que los beneficios para combatir a la COVID-19 superan ampliamente al riesgo de eventos provocados por la vacuna. Igualmente, se seguirán estudiando profundamente estos casos. Si hay algún cambio, alguna actualización, ellos lo van a hacer y consiguientemente yo también voy a actualizar este video. Recuerda que la elección de ponerte o no la vacuna tiene que estar basada en ciencia real y no en noticias falsas. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal, dale un like, dedos arriba y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.